Sean bienvenidos a un episodio más de Semser. El día de hoy les quiero platicar sobre la vida de Viktor Frankl y su libro El hombre en busca de sentido. Este es uno de esos libros que la historia es tan trágica, todo el libro es tan triste que nos hace reflexionar sobre la posición tan privilegiada que tenemos y que lamentablemente muchas veces no queremos ver o no podemos incluso, no es que no queramos, es que no podemos a veces verlo. De hecho, este libro lo recomiendan incluso psicólogos a personas que están pasando por depresión como para decir, fíjate en qué posición estás y fíjate dónde estaba Viktor Frankl. A mí, por ejemplo, me lo recomendó mi psicóloga. Para empezar con esto, vamos a situarnos en los años 40 del siglo pasado en la ciudad de Viena, Austria. ¿Ok? Viena para aquellos años era un referente, era un símbolo de arte y cultura dentro de los círculos intelectuales. Cualquier persona que aspirara a ser un gran artista tenía que pasar por Viena, tenía mucho que absorber de Viena. Sin mencionar que también había sido y era el hogar de algunos psiquiatras como Sigmund Freud y Viktor Frankl. Que por cierto, nuestro querido Viktor Frankl apenas estaba empezando a darse a conocer como un buen psicólogo, se estaba empezando a posicionar. Ya tenía un buen renombre dentro de los círculos médicos y académicos, y aparte tenía la suficiente clientela y cobraba lo suficientemente bien como para poder estar tranquilo en la vida. Tenía una consulta privada que le permitía vivir sin preocupaciones, digamos pues. En 1940 había sido nombrado director de la sección de neurología del Hospital de Rothschild, que únicamente atendía a pacientes judíos, sin mencionar que también estaba a puertas de casarse con una mujer judía, así que podemos decir que realmente a Viktor Frankl le estaba yendo muy bien. En lo laboral era muy reconocido y se le empezaban a abrir oportunidades. En lo personal estaba a puertas de casarse. En lo económico, les digo, su consulta privada le permitía vivirlo bastante bien y su esposa se embarazó pues casi luego que se casaron. Toda esta abundancia y toda esta felicidad contrastaba mucho con la situación promedio de los otros judíos. Ya había personas, ya había familias judías que le estaban pasando muy mal porque se les estaban empezando a destruir sus sinagogas y los estaban empezando a expulsar de sus hogares. Muchos eran deportados. Viktor Frankl y su esposa sabían también que tenían que huir ahora que la situación todavía no estaba lo suficientemente mal, antes de que se pusiera peor. ¿Por qué? Porque sus hermanos también ya habían salido y habían huido para otros lugares. Stella, la hermana de Viktor Frankl, había huido para Australia y el hermano había intentado huir para Italia con su esposa y sus hijos. Lamentablemente lo descubrieron, lo deportaron de regreso y lo enviaron a los campos de concentración de Auschwitz y ahí lamentablemente murieron todos. Ahora, si yo les cuento a ustedes esto, Viktor Frankl y su esposa tenían todo para escapar. Ya tenían un visado que les permitía poder salir a Estados Unidos. Lamentablemente no pudieron salir porque sus papás no lograron conseguir la documentación necesaria ni siquiera para pasar el más mínimo control de seguridad, de identificación. Y como ya eran ancianos, si sus hijos no estaban al pendiente, hablamos de que la hermana ya estaba en Australia, el hermano estaba en un campo de concentración, Viktor Frankl era el único. Si alguien no los cuidaba, ya no se podían valer por sí solos, entonces estaban destinados a morir. Viktor Frankl y su esposa embarazada tuvieron que quedarse para poder estar con ellos. ¿Y qué fue lo que vino a pasar? Por supuesto, todos fueron al campo de concentración, los mandaron a los 4 y al bebé. Y ahora sí, vamos a hablar de los campos de concentración. Viktor nos cuenta esto. El campo de concentración funcionaba así, había selecciones. La primera selección era esta. Metían a todos los prisioneros en un vagón de tren y los trasladaban hacia Polonia. Llegando a Polonia, les pedían que bajaran y todas sus pertenencias las dejaran en el vagón. Que hicieran 2 filas, una de hombres y una de mujeres. Y por en medio de la fila pasaba un guardia, así con esta posición, y nada más empezaba a seleccionar izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, tú acá, tú allá, tú acá, tú allá. Con base en que no sabemos, no tenemos la más mínima idea, simplemente se le hacía muy buena idea, unos para acá, unos para acá. Había rumores, eso sí, había rumores. A Viktor, por ejemplo, lo mandaron hacia la derecha. Se decía que los que habían sido seleccionados para ir a la izquierda eran todas aquellas personas que pues lamentablemente iban a matarlas. No se sabía todavía bien a qué lugar se iba a ir cada grupo, pero
Dice que de ahí siguieron a otro traslado. Nada más los de la derecha. Todos los de la izquierda nunca los volvieron a ver. Pero había un edificio, había como un cuarto que tenía una chimenea. Y veían todos que por ahí empezaba a salir humo. Entonces entre las voces se mencionaba que eran los cuerpos quemándose de todas las personas que lamentablemente mandaron a la izquierda. Como que tal vez mandaron a los más que consideraban débiles, a los ancianos, a personas que pues realmente ya no les iban a servir para hacer los trabajos forzados que se hacían en los campos de concentración. Los prisioneros que quedaron, que fueron los que mandaron hacia la derecha, en ese momento se les dio artículos de higiene para que se pudieran bañar, que se pudieran afeitar. En un campo de concentración pues es una lucha diaria por vivir y tienes que cuidarte de 4 cosas específicamente. Bueno, muchas, pero principalmente de 4. Primero son los guardias, que no te van a tratar bien. Cualquier cosa que se te ofrezca, no cuentes con ellos. Te van a golpear, probablemente te puedan disparar o te puedan dejar sin comer. O sea, te van a castigar y te va a ir mal por parte de los guardias. La segunda es que te puedes enfermar y como te tratan mal y estás en un campo de concentración, o sea, no estás en un hospital, no te van a atender como te mereces, si es que te llegan a atender. Tercero es que te tienes que cuidar de, lamentablemente, tus propios compañeros, porque ahí cada quien intenta sobrevivir. Ahí no hay bandos buenos o bandos malos. Ahí cada quien jala para su propio lado, busca su propio beneficio y nada más. Hay personas que sí ayudaban a otros. Ahorita más adelante les voy a contar sobre eso. Pero pues sí, no. Tienes que cuidarte de todo mundo. Y la cuarta era que también tienes que cuidarte de perder las esperanzas, perder la fe. Porque eso era también lo que te mantenía, al menos despierto, con ganas de poder salir. O sea, la esperanza de poder ser liberado algún día era lo que te mantenía con ganas de seguir luchando. Y estas 4 opciones son tan débiles y tan frágiles que una que no saliera bien te llevaba directamente hacia la muerte. Acto seguido, después del baño, después de los artículos de limpieza, de afeitarse, a cada prisionero se le daba un número. Ese número, a partir de ese momento, era tu nueva identidad. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamabas? No importa. Si eres hombre, si eres mujer, si tienes un título, no importa absolutamente nada. Tu nombre dejó de ser tu nombre y ahora tu nueva identidad es un número, es un código. Nada más. Como quinto punto también para cuidarse, aparte de estos 4, son los traslados. Un traslado era lo suficientemente preocupante porque no sabían bien si te van a llevar a matarte, a fusilarte o te van a llevar a otro campo de concentración. Y ve tú a saber las condiciones de ese otro campo, si iba a estar mejor o iba a estar peor que donde tú estabas. En una ocasión, de hecho, a 2 hermanos los iban a separar. A uno se lo iban a llevar a otro campo y el otro se iba a quedar. El hermano que se quedaba pidió a gritos que por favor lo pudieran llevar junto con su hermano, porque pues no quería separarse de él. O sea, era la única compañía que al menos sabes que te es fiel hasta cierto punto y pues como es tu familia, quieres estar con tu familia. Lo que logró fue que un preso pudiera cambiar su número con él para que se pudieran ir los dos. A fin de cuentas, aquí no importa el nombre. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? No importa. Lo único que importaba era que en el camión cabían X número de presos. Y como cada preso tiene un número, ya no tiene un nombre, pues no hay manera de identificarlo, si no importa. Con que el número se cumpla, con eso. Se logró que se cambiaran. Un preso que no se quería ir le cambió el lugar al hermano y se fueron los dos. Y es que no, o sea, sí puedo intentar imaginarme tener a un hermano, tener a un tío, a un familiar contigo en esa situación. Sí ha de ser al menos reconfortante porque tienes a alguien con quien te sientes acompañado. Puedes tener a tu mejor amigo, puedes tener a un compañero, a un vecino, a alguien que pudiste conocer en ese campo. No es lo mismo a decir tengo un familiar. Digamos que esa historia terminó bien. Una que no terminó nada bien y que le pasó al mismísimo Víctor Frank era que se iba a hacer otro traslado. En este otro traslado, como les digo que no todos eran a ciencia cierta bien qué les iba a pasar, no sabían si se iban a morir o si iban a llegar a otro campo. De hecho, no sabíamos qué pasó con estos hermanos, pero Víctor, pues les digo, era psicólogo, en teoría pues era médico y hacía como pues relación con los médicos de los campos y alguno que otro le tenía una cierta medio consideración. Lo suficiente como para decirle, oye, tú te vas a ir en ese camión, si no te quieres ir, tú me dices y cambiamos lugares, yo te pongo en el lugar de alguien más para que te quedes.
y se vayan todos. Y él dice, no, yo me voy con mis compañeros, yo no los voy a dejar morir, prefiero quedarme con ellos en lugar de pues quedarme aquí, yo no los voy a abandonar. Pues bueno, como tú veas, tú sabes, y sí, finalmente Viktor Frankl decidió irse, decidió no tomar esta oportunidad, que arriesgado la verdad porque uno no sabía qué era mejor si quedarse o irse, y se fueron. Tiempo después, cuando ya los liberaron a todos y que empezaban a darse cuenta de las cosas que pasaban, se dio cuenta Víctor de que a las 2 semanas de que el camión se había ido, en el campo de concentración donde él se pudo haber quedado y decidió no hacerlo, hizo aparición el canibalismo. Ya era tanta el hambre y la desesperación de todos los prisioneros que todos empezaban a comerse a los otros compañeros. Y pues todos murieron y no quedó nadie. Estuvimos a punto de no tener nada de este libro y nada de esta obra maestra si Víctor se hubiera quedado. Imagínate si lo hubieran comido. Y es que no manches, la verdad, siendo sinceros, o sea, sí es muy triste que es tanta la desesperación, el hambre. Quieres mejorar tu calidad de vida, quieres hacer algo por ti que, quieras o no, todo lo que estás viviendo te empieza a degenerar la mente y pasan cosas como esas. Otra cosa que a mí también se me hace muy triste, muy fuerte, que Víctor cuenta en este libro es, hay algo que se llamaban los capos. Los capos son prisioneros, no son guardias, son prisioneros pero como con ciertos favoritismos. O sea, es un grupo selecto de prisioneros que se encargaba de hacer algunas labores de los guardias. El problema es que a personas que están tan humilladas y que están tan en una situación lo suficientemente triste, tú les das un poquitito de poder y se vuelven locos. Por supuesto que los capos, por más que fueran prisioneros, empezaban a golpear, matar incluso y abusar de sus propios compañeros, con tal de que, pues de que a ellos no les fuera tan mal. O sea, imagínate, nada más porque eres un prisionero y te pusieron en una posición de que o eres cocinero, intendente o un mismo guardia, ya te crees con la autoridad de poder pasar por encima de tus compañeros. Oye, pues si todos la están pasando mal, pero así de mal la estaban pasando como para que dijeran, pues yo ya tengo esta posición, tú eres un imbécil y yo me voy a aprovechar de ti. O sea, la verdad sí que fuerte. Por eso cuando yo les digo que cada prisionero, cada persona que estaba en ese campo buscaba mejorar su condición de vida, y algunos padres incluso las de sus hijos, si es que estaban todavía juntos, eso es literal. Había prisioneros que morían, no tenían ni 5 minutos de haber muerto, de haber dado su último suspiro, y ya lo habían asaltado, el cuerpo ya lo habían asaltado. Otros prisioneros le habían quitado ropa, zapatos, lo que tenía ahí tal vez guardado de pan, de cigarros, para poderlos cambiar con otro preso, porque todo se intercambiaba. Tú tenías cigarros y los podías intercambiar por esto. Tú tenías esto otro y lo podías intercambiar por acá. Entonces, asaltar un cadáver que no lleva ni siquiera 5 minutos de ser cadáver. Es que, a ver, para donde ustedes volteen a ver que te digas, bueno, es que esto está muy feo, pero no, luego sigues leyendo y te das cuenta de que esto está más feo y esto está más cabrón. Y aquí no hay nada que tú digas, bueno, mínimo esto estaba tranquilo. O sea, es que la estaban pasando terriblemente mal. Y hablando de cosas que no pueden comparar como para decir, bueno, pues esto a lo mejor no está tan grave. No, ahí les va esto. La mente es tan poderosa que por eso les mencionaba, si tú perdías la fe, en ese momento era tu sentencia de muerte y morías a los pocos días. Y pasó. Hubo un prisionero que se hizo amigo de Víctor y le dijo, Víctor, mira, ven, yo te quiero contar algo. Tuve un sueño. Le dice, ¿qué soñaste? Soñé que una voz me decía, te puedo decir cualquier cosa que tú quieras saber. Solo tienes que preguntar. Le dice Víctor, ¿y tú qué preguntaste? Yo le pregunté que cuándo me iban a liberar. ¿Cuándo se iba a acabar mi sufrimiento? ¿Y qué te dijo la voz? Dice, la voz me dijo que el 30 de marzo. Estaban a mediados de marzo. Y le dice, Víctor, ¿cuándo tuviste ese sueño? En febrero. Hace poquito menos del mes. No, pues ahí quedó. Pasaron los días. Los 20 y tantos de marzo, por ahí del 28 al 29, el preso enfermó. Y enfermó feo. Pasó el 28, pasó el 29, pasó el 30
y al ver que no había sido liberado, el 31 de marzo murió. O sea, el preso literal ya nada más estaba esperando el 30 como para que dijera todo se va a terminar, y él pensaba que alguien iba a ir por él o por ellos y vámonos todo el mundo a nuestra casa. No pasó así. O sea, tal vez el sueño no se refería a eso, tal vez sí lo malinterpretó, o tal vez era simplemente tu sufrimiento, específicamente el tuyo, sí se termina el 30 y te vas a ir al cielo, o sea, ya vas a descansar. Pero qué fuerte que pasara el 30 y dijeran, no, pues no vino nadie, yo sigo aquí, pues ya. Y la fuerza que él tenía, pues adiós y se murió. La mente es muy, muy poderosa. Si no la podemos dominar, nos domina a nosotros. Si no tenemos la suficiente capacidad para poder mantenernos lo suficientemente motivados con pensamientos positivos, esos pensamientos negativos nos van a ir acabando de poco a poco y nos van a ir trabajando lo suficiente y no vamos a tener paz. La mente es demasiado poderosa y por eso yo considero, incluso haciendo un paréntesis a la reseña y a la opinión de este libro, yo considero que tenemos que aprender a manejar nuestra mente y esos pensamientos que nos atormentan, porque a veces que nos estamos imaginando cada cosa que pueda no estar pasando y es tanto el daño, es más el daño que nos hacemos por imaginarnos lo que no está pasando, a que si en realidad estuviera sucediendo algo malo, no nos lastimaría tanto. Les digo, o sea, yo he estado, por ejemplo, en esa posición, yo sé que sí, y no es fácil, o sea, no es nada sencillo el decir, no, esto es un pensamiento, yo me voy a mantener optimista, positivo, y el mundo que siga girando. No funciona así. Se necesita mucha fuerza de voluntad, mucha inteligencia emocional, y eso no está fácil conseguirlo tampoco, pero se puede. De que sí se puede, se puede. Fin del paréntesis. Hay otro caso muy feo. Cuando más morían las personas era en Año Nuevo. ¿Por qué? Porque llegaba Navidad y como es costumbre, pues uno se llena. O sea, estamos acostumbrados a ver Navidad como una época de buenos deseos y los propósitos de ahora que venga el fin de año para empezar un año nuevo y todo el mundo está reunido en familia y te llenas de mucha esperanza, quieras o no, en Navidad y en Año Nuevo. Al ver que pasaba Navidad, no sabían nada de sus familiares y tenían los deseos ya de poder salir de ese campo. Al ver que llegaba el último día del año, que ya estaban empezando un año nuevo y que su situación era la misma, no les había cambiado nada. Muchos en esos momentos ya dejaban de luchar, dejaban de buscar ser salvados, dejaban de preocuparse por ellos mismos y se iban dejando y se iban acabando y por ende iban muriendo. Algunos otros, muchos literal ya estaban tan débiles que morían, otros por enfermedad, muchos murieron por tifus, se sabe. Otros se suicidaban. Y el problema con los suicidios era que los presos tenían prohibido salvarle la vida a su compañero. O sea, si alguien se decidía a colgar y a ahorcarse, tú no podías llegar a cortar las sábanas o a cortar la cuerda, porque te iba peor. Ni a cargarle y sujetarle los pies como para que alguien lo desenredara. No se podía. Lo que podías hacer, si es que te dabas cuenta, era evitar intentar identificar quién más o menos estaba con la posibilidad de poder suicidarse. O sea, quién iba a hacer algo en los próximos 5 minutos. ¿Quién se iba a cortar las venas? ¿Quién iba a esconderse para suicidarse? Eso era lo único que tú podías hacer. Adelantarte a que se hiciera algo. Nada más. El problema aquí es, estás lo suficientemente cansado como para cuidarte tú. Ahora tienes que cuidar a otros o tienes que prevenir que otros hagan una estupidez. Está cañón. O sea, es que no se puede. No te puedes ni siquiera cuidar tú. Ya parece ser que vas a andar cuidando a otros. Pues no. Algunos sí lo lograron, pero pues la mayoría no. Les digo, tu mente está débil. O sea, no estás pensando con coherencia. No eres consciente de lo que está pasando. Pero finalmente, y después de todo esto que... o sea, es que es muy fuerte todo esto que vivieron. Finalmente los liberan. O sea, ya el campo, como quien dice, se abre
Y cada quien ahora sí es libre de irse para su casa. El problema aquí ahora, y es que yo sé que repito mucho el problema, pero es que es en serio. O sea, uno quiere mencionarles algo y es un problema. Uno quiere mencionarles otra cosa, pero sigue siendo un problema. Ahora el problema es, muchos decían, pues yo cuando salga voy a ver a mi esposa, voy a ver a mis hijos y voy a ver a mis amigos y los voy a abrazar. Y hay personas, mis hermanos, que sí pudieron salir de la ciudad, del país, me están esperando. Sí, algunos sí, otros no. Algunos salieron, se dieron cuenta de que ya no había nadie esperándolos. No porque nadie los quisiera esperar, sino porque su esposa la mandaron a otro campo y ahí murió. Sus papás los mandaron a otro campo y ahí murieron. Los primeritititos que mandaron a la izquierda en las filas del vagón y los mataron y los incineraron. No había nadie. Muchos salieron y se dieron cuenta de que no tenían a nadie. Al menos en el campo de concentración tenían pues alguien ahí a un lado y con quien intercambiar cigarros y con quien intercambiar pan. Pero pues ya afuera, ahora sí estás completamente solo. Eso por un lado. Otras personas salieron y se dieron cuenta de que había una falta de empatía demasiado grande. Contaban lo que les había pasado y quienes estuvieron en otros campos decían, no, es que a mí me pasó esto y a mí me pasó esto otro y a mí acá y a mí acá. Entonces realmente nadie estaba escuchando a la otra parte porque todo el mundo quería contar lo que había sufrido y quería como, pues sí, o sea, ser escuchado, ser entendido y hasta quieran o no, o sea, ser apapachado, lo necesitaban, a fin de cuentas siguen siendo seres humanos. Grandes si ustedes quieren ya, pero pues siguen siendo seres humanos. Otros se dieron cuenta que pues, no les importaba realmente mucho a los familiares porque decían, no nos enteramos. No supimos, o no, también nosotros la pasamos muy mal. Entonces, sí fue un shock muy grande para todas esas personas, sin mencionar los que lamentablemente todavía se degeneraron un poquito más porque algunos, como habían sido abusados, no se respetaban sus horas de dormir, no se les daba comida, no se les daba un lugar para poder hacer sus necesidades, no tenían el lugar para poder bañarse, no podían comer bien, golpes, salieron con una actitud de pues yo ahora no me voy a dejar de nadie y ahora yo voy a luchar por mí y no, yo me voy a defender porque aprendieron a hacer eso en el campo de concentración. Aprendieron a que si tú no te defiendes a golpes casi van a pasar por encima de ti. Y era el diario vivir los últimos que fueron 3 años y salieron con esa actitud al mundo de pues sí, yo fui víctima, ahora yo ya no, nadie va a pasar por encima de mí. Y pasaron de ser víctimas a ser victimarios y personas que no tenían nada que ver con eso, que no les habían hecho daño, sufrieron las consecuencias. Entonces es como si toda esa maldad del campo se fuera propagando. A un don pendejo se le ocurrió la muy pésima idea de meter a muchos judíos en un campo de concentración. A esos judíos que metieron en un campo de concentración y que los maltrataron, los que pudieron salir, algunos decidieron esparcir esa maldad no dejándose de nadie y actuando incluso con la misma violencia con las que los trataron a ellos mismos. Entonces se empezaba a crear un círculo vicioso, un círculo de nunca terminar. Por eso siento yo que El hombre en busca de sentido es un libro que no solamente nos ayuda a reflexionar sobre las oportunidades que tenemos y cómo las estamos tomando, sino que también cómo nos estamos portando con los demás. Digo, ya no existen los campos de concentración ahorita, pero un ex que te haya hecho daño, tú estás replicando lo que él o ella te hizo con tu pareja actual, tu papá, tu mamá, un familiar que tal vez abusó físicamente de ti y te golpeó. Tú aprendiste a defenderte a base de golpes y de patadas y de rasguños y lo haces con otros. Los compañeros de tu escuela que te molestan, que te hacen bullying y tú aprendiste a hacer eso con los demás para toda esa energía y toda esa
desesperación e impotencia que sientes, la manera de descargarla es haciéndole lo mismo a los demás. El hombre en busca de sentido nos hace también reflexionar eso, cómo tratamos a los demás y si la forma en la que nos relacionamos tiene algo que ver con qué nos pasó antes a nosotros. Yo por eso considero que El hombre en busca de sentido sí es uno de los libros que cualquier persona, no solamente que estén en depresión, como lo mencionaba ahorita, cualquier persona tendría que leerlo sí o sí. O sea, es un libro de culto y no es ni siquiera de superación personal, ni es de histórico. O sea, es que tienes que leerlo. Te va a ayudar para lo histórico, te va a ayudar para la superación personal, te va a ayudar si tú quieres incluso como entretenimiento, te va a ayudar para que puedas hacer una introspección, una revisión de cómo eres tú ahorita, o sea, qué es lo que tienes y que te pueda ubicar un poco en la realidad de todas las ventajas tan maravillosas que tienes, que tal vez puedas estarlas aprovechando sí, o tal vez puedas estarlas aprovechando no sabemos. Pero sí es un libro que yo recomendaría mucho a cualquier persona. Ahora, esto es algo, nada más quise contar algunas cosas. No es todo lo que se vivió en un campo de concentración. Hay mucho más que no he contado aquí. Que igual no tendría ya mucho caso contar todo, porque entonces no lo van a leer. Espero haberles dejado más bien esa espinita para que ustedes se motiven a poder buscar el libro, leerlo. Y que así como me sirvió a mí, porque sí siento yo que me sirvió en varias cosas, les pueda servir a ustedes. Les repito y se los he dicho en estos últimos videos, la idea de este canal es compartir contenido que sea de valor para todos nosotros y que podamos seguir creciendo como personas. Y bien, yo me despido, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido, que se lleven algo de valor. Si gustan dejar sus comentarios, sus opiniones, dudas, sugerencias en la caja de comentarios, yo los leeré con mucho gusto. Otras recomendaciones de libros, otras recomendaciones de videos, cualquier cosa, yo los leo y nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast SEMSER. Gracias por escuchar.